Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Como todos los días también saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que nos acompañen a lo largo de los siguientes minutos. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el impacto de la pandemia en el bienestar de las personas en diferentes ámbitos de su actividad cotidiana y que han tenido que cambiar precisamente y a propósito de esta pandemia de COVID-19. Un brote de 12 casos en China termina con los 2 meses que llevaba el país sin contagios locales. De esto le estaremos contando más adelante. Y el virus del SARS-CoV-2 permanece en billetes, celulares y tarjetas de crédito hasta 28 días. De ahí la importancia de insistir en el cuidado personal, particularmente el lavado de manos y el uso de gel alcoholado en caso de no tener agua y jabón a la mano. El primer ministro británico Boris Johnson implanta fases para regular el confinamiento en Inglaterra. De nueva cuenta, los países europeos en situación de alarma frente a esta pandemia. Nuestro reporte vendrá hoy desde Cuba. Nuestros compañeros reporteros, por supuesto, pendientes para informarle a usted qué ocurre en la isla cubana. Vamos directamente a nuestra pieza introductoria que le da marco a este programa. Nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto en cada persona, no solo en la cuestión de la salud, sino que también en la vida cotidiana. Miles de actividades se dejaron de hacer, un tiempo que vale oro. Dirían los economistas, se perdió el coste-beneficio, el coste-tiempo y el costo redituable. Así ha sido este transitar en donde cada individuo ha tenido que modificar de manera forzada su actitud, comportamiento, hábitos y su proceso mental. En este tiempo, el nuevo coronavirus ha interferido en el día a día. Muchos han dejado de realizar desde las actividades más sencillas hasta las más redituables. Esto ha traído un impacto significativo. La cotidianidad se perdió de un sobresalto y ahora que se regresa a la llamada normalidad con altos indicadores todavía de enfermos y muertes por COVID-19, hay más incertidumbre, miedo y preocupación. Algunas personas pueden sentirse interferidas en su salud mental diaria, principalmente quienes tuvieron COVID-19, al pasar más de 15 días o una cuarentena encerrados y empezar su vida diaria no ha sido fácil. Ellas y ellos mencionan que es volver a vivir en un mundo con sobresaltos. No solo estuvieron aislados en este tiempo, algunos perdieron a familiares por las complicaciones de la enfermedad que hasta hoy acumula más de 37.700.000 casos, con casi 1.080.000 decesos. La pandemia COVID-19 también ha impactado en el bienestar en diferentes ámbitos de las actividades cotidianas. La gente de cada país, desde la más alta economía hasta la más baja, ha tenido grandes pérdidas de tipo laboral, financiero, recreativo, cultural y deportivo. Los hábitos de vida cambiaron, dejaron de hacerse varias actividades, entre estas físicas, practicar ante una competencia, cambios en la alimentación y en la interacción social. La pandemia COVID-19 nos vino a afectar de manera directa e indirecta. Además de enfermar, el bienestar social, emocional o mental se ha visto afectado, que en un futuro, tanto para chicos, jóvenes y grandes, cobrará factura a la vida. Informó Isaura López Villalobos. Este es el tema que hoy estaremos abordando. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42
0690. ¿Tiene usted algún caso que compartirnos? ¿Quiere hacernos alguna pregunta? Hoy le adelantamos que nos acompaña en esta mesa de trabajo la psicóloga Norma Rubalcaba. Con ella estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la información. Adelante, Antonio, te saludamos con gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden a 37,6 millones y Europa, una de las regiones que más preocupa en estos momentos, sobrepasó la barrera de los 7 millones de casos, según las cifras que brinda la Organización Mundial de la Salud desde su sede aquí en Ginebra. Los fallecidos en la pandemia ascienden a 1,07 millones, tras una jornada en la que se reportaron 4.400 nuevas muertes a nivel mundial. Si Europa supera los 7 millones de casos, el sur de Asia roza los 8 millones, aunque la región más afectada, con diferencia, es el continente americano, con casi 18 millones de positivos. América suma además 590.000 muertes, mientras que Europa supera las 247.000 y Asia Meridional las 127.000. En Europa, con alrededor de 100.000 nuevos casos cada día, el debate está en si ordenar nuevos confinamientos como los de marzo, abril y mayo, algo que, por ejemplo, ya ha tenido que ordenarse en Madrid, la capital española, y sus alrededores. Ante ello, la OMS subrayó que el regreso a los confinamientos debe ser el último recurso, ya que este tipo de medidas no son sostenibles dado el gran impacto social y económico, según afirmó el portavoz de la organización, Tarik Jasarevic. El portavoz insistió en que no se trata de elegir entre dejar el virus libre o cerrar nuestras sociedades y recalcó que hay más herramientas intermedias para combatir la pandemia, que incluyen la higiene de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y, por parte de las redes sanitarias, el rastreo de casos y contactos. Por otra parte, la directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, señaló que ya no solo son preocupantes los casos graves y las muertes por COVID-19 en el mundo, sino también los efectos secundarios de la enfermedad en pacientes que ya la han superado, en sus órganos tales como corazón o pulmones, pero también el impacto a largo plazo en su salud mental. La experta hizo estas afirmaciones para explicar por qué sigue siendo importante combatir el aumento de los contagios, pese a que la mortalidad del coronavirus sea ahora relativamente bajo, de solo un 0,6% de los casos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por este informe. Nos llega directo desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos en esta mesa a la psicóloga Norma Rubalcaba. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Belén. Encantada de estar aquí con ustedes. Al contrario, a nosotros nos da también mucho gusto volverla a recibir en este espacio, doctora. Y veíamos cómo, dentro de las cosas que nos han planteado nuestros compañeros en estas piezas introductorias, el virus del SARS-CoV-2 ha cambiado la vida no solamente de quienes temen un contagio, sino incluso de aquellos que ya se contagiaron, que ya vivieron la enfermedad, que ya la padecieron, doctora. Sí, justamente pues la incertidumbre que ha generado el desconocimiento, ¿no?, de la enfermedad en sí misma. Esto que dices, las personas que ya pasaron por la enfermedad no saben tampoco cuáles van a ser las secuelas, ¿no?, a largo plazo que esto puede estar dejando. Y algo que hay que insistir es que esta situación, tal vez de manera inédita para estas generaciones, nos ha impactado a todas y todos, ¿no?, como humanidad. O sea, no hay una región, digamos, en el mundo en que se haya visto como exenta de estos procesos, y bueno, de alguna manera y en diferentes dimensiones, ¿no?, se ha vivido como una afectación en general a la población. Ya decía Isaura en la nota, ¿no?, o sea, hemos tenido que reaprender, ¿no?, todos nuestros hábitos cotidianos, desde cómo trabajar, cómo aprender, cómo relacionarnos, en el caso pues de las instancias educativas, cómo enseñar, cómo recrearnos, ¿no?, todas estas modificaciones, se sigan o no las medidas de confinamiento, nos están afectando a todas y todos. Y ha sido un cambio y un aprendizaje abrupto, doctora. Exacto. Sí, fue inédito, inesperado, ¿no? No lo esperábamos, y sobre todo esto también hay que insistir en que ha sido un proceso marcado por pérdidas, ¿no? Que eso pues es un detonante importante para algunas que vayan apareciendo pues sintomatologías desde la vida
afectiva, desde las emociones en los sujetos, pérdidas desde las que podríamos considerar más sencillas, como estos pérdidas de la interacción, del contacto, pérdidas de trabajo, pérdida de salud, pero especialmente ya se ve permeada, ¿no?, por pérdidas de vida que van dejando pues huellas de manera profunda en la psicología de las personas. Y que de esto, justo doctora, hablaremos un poco más adelante. Estamos hablando de un duelo permanente. A veces asociamos el duelo a la pérdida de una persona, pero los duelos se pueden vivir incluso hasta en cosas materiales, sí, o en la pérdida de un trabajo, o hasta en la pérdida de la libertad que hoy por hoy tenemos para realizar actividades. Un tema que también, doctora, nos debe de llevar a reflexionar como humanos. Primero, hacer conciencia de que este sentimiento que hoy por hoy, o estos sentimientos que hoy por hoy tenemos, obedecen precisamente a una situación como esta, doctora. Sí, exacto, porque a lo mejor si afortunadamente hay familias, personas que no han pasado ni por la enfermedad ni por la muerte de alguna persona cercana y necesariamente están pasando por pérdidas en términos de la vinculación, ¿no? Por ejemplo, vemos como grupos vulnerables también en ese sentido en términos de salud mental los adolescentes, ¿no? O sea, que por sí mismo de manera evolutiva, natural, para ellos es tan importante el contacto con los otros, con los amigos, es parte, ¿no?, de su momento de crecimiento, y que no lo tengan, ¿verdad? Esto por ejemplo, son pequeños duelos que estamos teniendo en las casas, ¿no? Los niños, sus compañeros, sus maestros, sus actividades, o sea, podemos decir que son grupos que no han estado vulnerados ante la enfermedad física, pero sí, como todos los demás, vulnerados ante estas situaciones de hacer grandes cambios que eran abruptos, como tú lo mencionas. Doctora, pues vamos a ver en la siguiente pieza informativa precisamente cómo ha cambiado no solamente la manera en que estamos interactuando, sino incluso el propio entorno. Hoy, por ejemplo, una sala de cine quizá ya no sea como la sala de cine que conocíamos todavía hasta el año pasado. Hoy se han abierto estos autocinemas precisamente para cuidarnos o para evitar contagios. Ha cambiado la forma de comprar lo que necesitamos cotidianamente y hasta los juicios penales. Vamos a ver la siguiente pieza informativa, doctora. Sí. Algunos autocinemas resurgieron en esta época marcada por la pandemia, como el de Alicante, España, Cinemacar, que dispuso de un espacio para palcos, autos, un área tipo jardín con césped artificial que tiene 2 butacas reclinables junto a una mesa y una mini palmera para ver las películas, y hasta dispuso de una zona para las mascotas. En distintas partes del mundo se comenzaron a realizar juicios virtuales, incluso ya hubo sentencias dictadas de manera remota. La experiencia de compra es distinta porque al no poder concentrarse, la gente debe esperar fuera de las tiendas para ingresar y mantener el aforo recomendado por las autoridades de salud. A pesar de un desarrollo tecnológico avanzado, no todos los sistemas de salud estaban preparados del todo para migrar a la telemedicina, pero hubo casos como el de Perú, que echaron mano de una aplicación móvil que ya existía desde 2007, Oncopets, para dar seguimiento al cuidado de niños con cáncer más allá de las paredes del hospital, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya. Regresamos con mucha más información. China se había mantenido como uno de los países que mejor han manejado la pandemia de COVID-19, pese a que fue en este país donde se registró el brote inicial. China ha roto ya 2 meses sin contagios locales de COVID y están reportando desde ayer en la ciudad costera de Qingdao la detección de 12 casos, 6 de ellos asintomáticos, son los que al menos se tiene noticia a lo largo de esta semana. La ciudad costera de Qingdao, en China, confirmó la detección de 12 casos de COVID-19, 6 de ellos asintomáticos, lo que rompe los 2 meses sin contagios locales.
Para evitar que el brote pueda ir a más, las autoridades locales efectuarán pruebas de coronavirus de urgencia a toda la población municipal, 9 millones de habitantes, en un plazo máximo de 5 días. De momento, ya han examinado a más de 143,000 personas, la mayoría de ellos trabajadores sanitarios y pacientes en hospitales. Los casos detectados hasta ahora se relacionan con el Hospital Pulmonar Municipal, uno de los asignados para tratar a pacientes COVID. Además de las pruebas masivas, la ciudad costera activó el resto de los protocolos de emergencia para brotes de COVID, incluso un mayor control del acceso a los lugares públicos, la activación de clínicas dedicadas específicamente a cuadros febriles y el establecimiento de áreas de control y prevención. El anuncio de los 9 casos se informa después de que China celebró 8 días festivos a comienzos de este mes, en los que, según los datos del gobierno, se desplazaron casi 640 millones de personas. Las autoridades municipales calculan que en estas fechas visitaron Qingdao cerca de 4.5 millones de personas, informó Rocío López Fonseca. Aumenta en esta época de pandemia el teletrabajo, aumentan también las compras por internet, pero lamentablemente no todas las poblaciones, no todos los grupos sociales tienen acceso a la tecnología. Los datos de movilidad durante los primeros meses de las cuarentenas muestran un mundo paralizado en lo físico, pero no en lo virtual. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324%, y la educación a distancia más del 60%, indica el estudio titulado Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El acceso de los hogares a los dispositivos digitales es también desigual en la región. Mientras entre el 70% y el 80% de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus hogares, solo entre 10 y 20% de los estudiantes de menores ingresos cuentan con estos dispositivos. En Europa y en Estados Unidos, casi el 40% de los empleados puede trabajar desde su hogar, mientras que en el caso de América Latina, la CEPAL estima que alrededor del 21% de los ocupados podría teletrabajar. 13 millones de tarjetavientes Visa compraron en línea por primera vez en su vida entre enero y marzo de 2020. 2 de cada 10 tarjetavientes activos en comercio electrónico son nuevos en el sector. 39% de los consumidores considera que las compras en línea son las más seguras. 47% se disparó la compra de servicios de streaming durante los primeros meses de la pandemia, reflejó un estudio de Visa, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Regresamos a nuestra charla con la psicóloga Norma Rubalcaba. Doctora, hemos visto a lo largo de todas estas semblanzas un poco los aspectos negativos que ya analizamos al inicio, aunque también hay otros aspectos que de alguna manera ha empujado a dar el paso que se tenía pendiente ya desde hace tiempo. Sí, así es. Por ejemplo, un gran ejemplo pues es el tema de la educación, ¿no? O sea, de alguna manera había pues resistencias a pasar a la educación virtual, y esto pues nos ha orillado a repensar, ¿no?, las formas de qué sí y qué no puede hacerse de manera virtual, por supuesto, con el trabajo. Hay empresas que ya han manifestado su interés de que los trabajadores sigan desde casa por la reducción de costos que esto implica. Respecto a la nota que acabamos de ver, Belén, también otro elemento que es muy importante y que ha cambiado es el uso de los datos personales. De repente es que ya están como mucho más exhibidos, y aún nos falta, por ejemplo, que los estados se apliquen a la implementación de reglamentos, ¿no?, y de leyes en ese sentido. Ya algunas organismos han estado trabajando en este asunto de la protección de datos, pero es que de repente ante la virtualidad, que esa es una de las implicaciones también en bienestar, estamos muy expuestos a nuestra privacidad, ¿no? De repente es que las personas con las que te comunicas entran, ¿no?, a tu casa, entran a tus espacios. Lo hemos visto, por ejemplo, mucho con los estudiantes, ¿no? O sea, que de repente este asunto de no pueden mantener la cámara prendida, ¿no?, porque pues hay cosas en casa que no quiero que se enteren, ¿no?, desde la disposición del espacio físico, la forma de interrelacionar que de todos modos se escucha, ¿no? Lo vemos también o nos lo han reportado, por ejemplo, docentes que de repente están con los pequeñitos y empiezan a gritar los papás, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera exhibe, ¿no?, la situación de vulnerabilidad, y lo vemos también en
educación superior, en las cuestiones de trabajo, o sea, cómo el cambio en las dinámicas al interior del hogar, pues también se ven permeados a través de la comunicación que estamos teniendo a través de las pantallas y que de alguna manera también nos ayudan como a solidarizarnos en términos de que esto que te decía, todas y todos estamos viviendo por eso y luego lo vemos a través, ¿no?, de la forma en cómo nos estamos comunicando en las pantallas, y pues son cambios a los que hay que repensarse, ¿no? Mucha gente ha tenido que hacer pues cambios desde el equipamiento, pero como también lamentablemente la nota dice, o sea, las condiciones de ingreso no están para que todos tengan, por ejemplo, un equipo, ¿no? A lo mejor sí hay internet en casa, pero no es el suficiente para darle abasto a todos, no hay los equipos suficientes para que todos tengan conectividad. Volvemos al asunto de la conectividad como un derecho humano que se hace mucho más palpable en esta situación, y porque justamente la pandemia algo que ha hecho es agudizar las brechas, ¿no?, en desigualdad social, en temas de género, la pobreza, etcétera, el acceso a la educación, o sea, en general como derechos humanos nos hemos visto también muy vulnerados, porque digamos desde el privilegio hay situaciones en las que hay cosas que han mejorado, ¿no? De repente quienes sí les gusta trabajar más desde casa, quienes sí les han venido bien porque tienen las condiciones para hacerlo, pero no hay que olvidarnos del otro sector que tiene como mucha más dificultad y que por supuesto eso merma su bienestar porque va generando un rezago, ¿no? En términos de esas brechas que habíamos estado como tratando de solventar desde años atrás, no nada más se frenó, sino que parece que va para atrás el asunto de las desigualdades. Claro, doctora, usted tocó un punto muy interesante, cómo hemos abierto nuestra intimidad, la intimidad de nuestro hogar ha quedado expuesta pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escuela, incluso hasta por cuestiones de comunicación con algunas otras personas que hoy por hoy prácticamente todo se está haciendo a través de los dispositivos electrónicos. Esto también ha implicado, digamos, un impacto emocional al interior de las casas, doctora. Claro, sí, esto de repente pues también mete más estrés, ¿no? O sea, al tema, las dinámicas familiares hemos estado, bueno, desde donde escuchamos, desde donde se ha reportado, desde, por ejemplo, un equipo de profesores del Departamento de Psicología Aplicada recién hizo un diagnóstico participativo con personas integrantes de la comunidad universitaria, en donde justamente se hablaba de cómo o entre muchas cosas, pues cómo ha cambiado la dinámica en los hogares. De repente, por ejemplo, hay muchos casos en que se tuvo que hacer una reinserción al hogar, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes foráneos, ¿no? O sea, que estaban ya fuera de casa y que regresan y que ya no tienen un espacio en casa, sí, ¿no? Y de repente hay que entrarle otra vez a la dinámica. Jóvenes, por ejemplo, que habían logrado su autonomía ya económica y que perdieron el trabajo, que tienen que volver, las rupturas también en las relaciones que hacen que una de las personas vuelva a otra familia, ¿no? En ese sentido. Entonces, todas estas dinámicas, pues como su nombre lo indica, han sido muy, muy cambiantes. Si bien al principio la veíamos como una oportunidad de acercar lazos, ¿verdad? De comunicarnos mejor, de aprender a tolerancia, respeto, etcétera. El confinamiento ha sido tan largo que ahora pues empiezan, ¿no?, a entrar ya distintas tensiones por la propia condición mental de uno de los integrantes que pueden ir agudizando las dificultades. Por ejemplo, un factor muy importante es la conciliación, que siempre estamos como insistiendo en la conciliación entre trabajo y hogar, ¿no? Que antes el problema era que era la distancia, ¿no? No tenías mucho tiempo para estar en casa. Ahora es justamente lo contrario, ahora hay que conciliar dentro de la casa, ¿no? Que no nada más antes era a lo mejor el refugio de donde venías del trabajo, de la escuela, ahora ese refugio se convirtió en la oficina, en el trabajo, en la escuela, ¿no? En ese sentido, y conciliar al interior del hogar todas estas necesidades, el estrés que puede implicar para uno de ellos, está complejizando la situación, y por eso hay que insistir pues también, no nada más en el cuidado de las medidas sanitarias para no contaminarnos, no contagiarnos de la enfermedad, sino también el autocuidado desde la perspectiva de salud mental. Claro, porque doctora, no es lo mismo vivir en una vivienda con otras dos personas, ajá, o incluso vivir solo,
que compartir una vivienda donde es papá, mamá e incluso hasta 5, 6, 7 hijos, que todos demandan un espacio y todos demandan además pues un momento para realizar la actividad, lo cual a veces resulta prácticamente imposible. Los espacios físicos no son suficientes, ¿no? En ese sentido, o sea, no hay forma de que no se interfiera, que si el pequeño está en clase, la mamá está trabajando, el papá también, etcétera, no puedes concentrarte de la misma manera. Entonces, esta conciliación que insistíamos tanto de trabajo-hogar, ahora está complejizada en un mismo espacio físico y con las condiciones de estrés que tienen cada uno de los integrantes. ¿Y cambios de roles, doctora? También eso, y eso, bueno, lo hemos visto también, si hay, o en los casos en los que hay una reevaluación positiva respecto, por ejemplo, muy específicamente a los roles de género, ¿no? Que si bien históricamente las mujeres cargábamos con todos estos asuntos de cuidado y de la crianza, etcétera, ya al estar todos en la familia, digamos, en un mismo espacio, pues hay que reasignar las actividades. Aquí la parte es generarlas a partir de un entorno de respeto, porque también lo que ha implicado es una opción para detonar el conflicto, ¿no? Entonces, sobre lo que te toca, sobre lo que no, etcétera. Entonces, por eso insistimos en que aquí podamos como comunicarnos de la manera más asertiva posible desde cómo me estoy sintiendo con esto que está pasando, diferenciar entre lo que es la persona y lo que es la conducta que estamos pidiendo. Eso va a ayudar mucho a que fluyan estas cosas, pero sí que los roles han cambiado. Cuando lo vemos de manera favorable es porque todos los integrantes de la familia se involucran, ¿no? Pero también ha visibilizado de alguna manera pues las cargas, ¿no? Que como mujeres, por ejemplo, específicamente teníamos en función a las labores de casa. Pues apostamos, doctora, porque esta pandemia haya girado, al menos en cuanto a la asignación de roles o de tareas al interior de la casa, de manera positiva. Sí. Y que, como usted bien dice, los integrantes que anteriormente delegaban todo en la madre, en la mujer, pues hoy, al estar más tiempo en casa, se dan cuenta del trabajo, de las labores que hay que hacer y ojalá, en los casos más positivos, ojalá que estén colaborando y participando, porque también puede ocurrir que cada quien esté atendiendo sus asuntos y que las mujeres que tradicionalmente se han hecho cargo de las labores, pues además de su trabajo, teletrabajo, pues tengan que estar resolviendo el incremento incluso de trabajo que se da con la presencia permanente de los integrantes de la familia. Exacto, ¿no? se ha triplicado el trabajo, ¿no? Al interior del hogar. Y efectivamente hay quienes, o sea, no nada más ahora, por ejemplo, y eso también lo hemos insistido, no nada más es el asunto del trabajo, sí, que era como mucho más fácil cuando no estaban, por ejemplo, o sea, yo cuando se tenía que salir a una oficina, ¿no? Pero ahora que se tiene ahí mismo en casa estás como trabajadora, como mamá, como cuidado de la casa, o sea, los roles, digamos, que se volvieron a una misma pista. Y la conciliación realmente ha sido difícil, ha implicado mucho más estrés para los grupos ya vulnerados, como este caso de las mujeres. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con mucho más del tema. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, regresamos. En un mensaje al Parlamento y en una conferencia de prensa posterior, el primer ministro británico Boris Johnson anunció un nuevo sistema de 3 niveles de restricciones sociales para evitar un regreso al confinamiento total. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, propone al Parlamento de su país, ante la segunda oleada del nuevo coronavirus, un nuevo sistema para disminuir la rápida propagación y así evitar el confinamiento. Propone 3 niveles en todo el país: medio, alto y muy alto. El número de personas hospitalizadas en la actualidad por la COVID-19 en el Reino Unido supera ya el de finales de marzo.
El segundo golpe de la pandemia se ha dejado notar sobre todo en las zonas del norte de Inglaterra. 2/3 partes de los ingresos hospitalarios están ocurriendo allí, y Johnson ha tenido que hacer frente a una rebelión de alcaldes y autoridades locales que denuncian un agravio comparativo y la ruina económica de sus localidades. En el caso medio, se mantendrán las normas ya anunciadas para todo el Reino Unido. Siguen prohibidas las reuniones de más de 6 personas en interiores o exteriores, y los pubs y restaurantes deben cerrar sus puertas a partir de las 10 de la noche. Para el nivel alto, se impedirán las reuniones en interior de personas de distintos núcleos habitacionales. Queda el consuelo de poder mezclarse en el exterior, siempre que la cifra de personas no sea superior a 6. En las zonas catalogadas de riesgo muy alto, se prohíben absolutamente las reuniones de personas de distintas viviendas y se ordena el cierre de bares y pubs. Solo aquellos locales que pueden funcionar como restaurantes y servir en mesa podrán permanecer abiertos hasta las 10 de la noche, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por este... Ahí se encuentra nuestro compañero Atahualpa Amerisi, él es corresponsal de la agencia EFE y como siempre nos da mucho gusto saludarte y escucharte. Atahualpa, cuéntanos qué ha sucedido en las últimas semanas en la isla. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, Atahualpa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha pasado todas estas últimas semanas desde la última vez que hablamos y que pues nos decías relativamente se había controlado algunos casos, seguían trabajando en la vacuna? Cuéntanos qué ha pasado. Pues bueno, sí, siguen trabajando en la vacuna. Todavía no tenemos nada nuevo sobre la vacuna, empezará el año que viene ya va a producirse. Y bueno, la ciudad de La Habana ya por fin se ha abierto. Por fin hemos entrado de nuevo en la fase 3 y ya están todos los negocios y los restaurantes abiertos y ya nos han quitado un poco el confinamiento que teníamos. Claro, Atahualpa, ¿qué ha pasado con el turismo? ¿Están regresando los turistas o hasta ahora solamente se han reabierto las actividades, digamos, para los habitantes de Cuba, para los locales? Pues bueno, en principio el turismo está empezando a reorganizarse. Parece que han abierto los vuelos en algunas localidades turísticas y en La Habana de momento está cerrado y en las próximas semanas se volverá a reanudar ya el turismo, en algunos hoteles y polos turísticos y poco a poco pues esperamos que en los próximos meses vuelvan los turistas a La Habana cuando la situación mejore. Claro. ¿Cómo van con casos de contagios y muertes, lamentablemente, Atahualpa? Pues bueno, hemos pasado ya los 6.000 contagios en total, lo cual es un dato relativamente bueno, tanto para la región como para nivel mundial. La verdad es que nunca hemos pasado en Cuba de unas decenas de casos al día. Hoy, por ejemplo, han sido 17 muestras positivas en todo el país. La Habana era antes el epicentro de la pandemia en el país, pero bueno, ahora parece que se reparten un poco más. Hay otras 2 provincias que siguen registrando casos. Y bueno, en La Habana, en los últimos días en general, hemos tenido menos de 10 casos diarios. Menos de 10 casos, lo cual comparado con el resto de los países de América Latina, digamos quizás salvo Uruguay, que bueno, por el número de población que es mucho más pequeña, pues ustedes, o al menos el país, sigue manteniendo cifras bastante controlables, Atahualpa. Sí, la verdad es que está bastante bajo control la pandemia. Vamos a ver ahora, porque ha habido medidas muy, muy estrictas, especialmente en La Habana, en las pasadas semanas, y ahora, desde hace 10 días, pues se ha abierto la ciudad y bueno, está regresando a la actividad económica normal, así que queda ver cómo esa apertura impacta en el número de casos diarios a partir de esta semana o la que viene, que pasarán ya 15 días desde esta apertura. Sin duda alguna será algo interesante de observar, como bien dices, en los próximos días. Atahualpa, como siempre, un gusto saludarte, escucharte y seguimos en contacto contigo. Muchas gracias a ustedes. Es Atahualpa Amerisi, nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Cuba y también colaborador de este espacio. Cuba, doctora, que ha sido un país que pues prácticamente ha mantenido bajo control la pandemia, quizá, y volviendo un poco al aspecto emocional, culturalmente,
con una actitud distinta, ¿no? Frente a algunas situaciones, lo cual también ayuda bastante. Sí, que ellos yo creo que se caracterizan incluso en el ejercicio, por ejemplo, de las cuestiones de salud, ¿no? El ejercicio médico, etcétera, el tema de una visión comunitaria, ¿no? Entonces, esta visión tendría que ser un factor también protector, ¿no? La enfermedad, de alguna manera, uno de los grandes aprendizajes es la importancia de sabernos como un agente, ¿no? De cambio a nivel social, y que con una visión de responsabilidad justamente es como ponemos cada uno nuestro grano de arena para que esto, pues se rompan las cadenas de contagio, para que esto no pueda aumentar, ¿no? De alguna manera, ahora también acá lo vemos en México, si bien somos un país muy colectivista, yo lo que creo es que, porque recién me preguntaban por qué sigue, o sea, por qué soltamos, ¿no? Las medidas de confinamiento y de seguridad, etcétera, es porque también en términos de las mediciones internacionales que hacen, pues somos un país que está como muy interiorizado el tema de que es el Estado quien tiene que hacer lo correspondiente, y que también como cultura tenemos una característica de una alta indulgencia, ¿no? Entonces, si bien, insisto, había sido un factor protector en las mediciones internacionales de bienestar, siempre México salía muy bien rankeado, siempre salimos en los primeros lugares, ¿no? En las mediciones de bienestar, de felicidad, y atribuible precisamente a esta concepción muy colectivista, ¿no? En la que nos era lo que nos es muy importante el tema del grupo, de priorizar, ¿no? Las necesidades de un grupo en función a las necesidades individuales, a diferencia de los países o algunos de los países europeos, por ejemplo, que tienen una visión más individualista. Esta combinación con esta indulgencia que como a veces cultura tenemos no ha ayudado mucho a solventar o a hacernos como también partícipes de nuestra labor individual en el bienestar colectivo. Esa parte es muy importante y que bueno, vemos reflejado como en la nota que acabamos de ver en países como Cuba, en donde esto ha sido como más fácil contener, ¿no? Y mitigar los efectos de la enfermedad física, pero a partir de estos aspectos culturales que nos van haciendo partícipes del bienestar colectivo. Claro, y doctora, esto nos lleva entonces a hablar precisamente de cómo esta pandemia ha impactado en esta cultura de la familia, la cultura colectivista, la cultura de estar permanentemente acompañados, sea de la familia, sea de los amigos, incluso de los vecinos, ¿no? Se ha dicho que los mexicanos, bueno, pues buscamos cualquier pretexto para hacer una reunión, para festejar, y en general pienso en los países de América Latina, es esta herencia, ¿no? Que tenemos de priorizar el contacto, de priorizar la convivencia, doctora. Sí, y esto ha sido uno de los grandes elementos que ha, digamos, obstaculizado el llevar las medidas de confinamiento, ¿no? Esta sensación de soledad que se pueda tener al interior del hogar genera mucha ansia por estar con los demás, ¿no? Entonces, y bueno, también vemos que es un factor de riesgo porque creemos, o lo que hemos estado como observando, ¿no? En el comportamiento, digamos, social, es que la creencia de que porque es mi amigo o es mi familiar o es mi conocido no está contagiado, ¿no? O no me va a contagiar. O no me va a contagiar, y es justo en esos entornos en donde se vuelve más riesgoso porque no guardamos la sana distancia, no usamos las medidas de protección, etcétera, y se ha visto, bueno, una tendencia que ahorita los contagios van más en ese sentido, pero sí obedece mucho esta necesidad de no poder lidiar con la sensación de estar aislados, de estar con uno mismo, ¿no? Algo de las cuestiones también de afrontamiento positivo que hemos estado observando, por ejemplo, son las personas que aún en la pandemia, en el confinamiento, por ejemplo, las personas que viven solas, algo que les ha ayudado mucho es retomar hobbies, ¿no? Hay quienes están haciendo, por ejemplo, jardinería, que se ha dado mucho, es como muy común, ese mini contacto, ¿no? Con el asunto de la naturaleza, como vertir
en una actividad placentera, que es parte del autocuidado, de decir esto me gusta hacer, puedo pasar tiempo con esto, me siento bien, me genera confort, ¿no? Incluso en términos psicológicos, y pues también es una invitación a que todos y todas, que en lo que podamos hacer desde casa, retomar esas actividades que resultan hobbies, que nos recrean, ¿no? Que es una forma de pasar el ocio y que podemos compartir a través, por ejemplo, también de las tecnologías con las personas amadas, y pues un poco de insistir, ¿no? Como sale la situación, siempre esta parte de no soltemos las medidas, ¿no? Sabemos que ha sido un proceso muy largo, sabemos que ha sido complejo, que ha sido difícil, pero también pues nos toca, ¿no? Poner nuestra parte para que esto vaya funcionando mejor y para poder salir fortalecidos más adelante, a pesar de lo difícil que ha sido. Ahora que mencionábamos esta parte, y que lo mencionaba usted, doctora, de la convivencia, ¿no? De decir, bueno, es mi amigo, es mi familiar, seguramente no me va a contagiar. Pensaba que también en general los latinoamericanos somos muy dados a guardar las composturas, digamos, ¿no? Difícilmente decimos no, y nos ha costado mucho trabajo decir no te puedo abrazar y no te puedo besar. Lo hemos sentido como una especie como de culpa, como de un acto negativo, ¿no? Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es cuidarnos unos a otros, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la asertividad, incluso el tampoco, o sea, no nada más no te puedo besar, no te puedo abrazar, no puedo ir a tu reunión que estás organizando, por ejemplo, ¿verdad? Y por convicción se puede hacer de manera muy, muy asertiva, porque sí nos da miedo lastimar, ¿no? A los otros. Como pena, vergüenza, porque es parte de decirle no a una persona, y cuesta trabajo decir no. Sí, es cierto, también esta parte culturalmente tenemos, vamos, y nos lo dicen, ¿no? Otras personas de otras culturas, que es como una característica muy del mexicano de no poder decir de manera firme no, ¿verdad? Exacto. Entonces, también es un momento pues para entrenarnos en esa circunstancia, y que se puede decir de manera asertiva, respetuosa, sin un afán de lastimar al otro. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa, y regresando, si le parece, vamos a dar algunas recomendaciones, ¿no? Para las personas que han visto, en general, que hemos visto, trastocado nuestras actividades, nuestro entorno. ¿Cuáles serían algunas de las herramientas para poder afrontarlo de mejor manera? Con esto regresamos después de la pausa. El virus del SARS-CoV-2 permanece en billetes celulares y tarjetas de crédito hasta 28 días. Se lo comentábamos ya al inicio de este espacio, de ahí la importancia de no olvidar el lavado constante de manos. Investigadores australianos estudiaron la supervivencia del virus SARS-CoV-2 en varios tipos de superficies. Las superficies inoculadas se incubaron a 20, 30 y 40 grados centígrados y se tomaron muestras en varios momentos. La investigación, titulada El efecto de la temperatura sobre la persistencia del SARS-CoV-2 en superficies comunes, determinó que a 20 grados centígrados el virus SARS-CoV-2 infeccioso todavía era detectable después de 28 días de la inoculación para todas las superficies no porosas probadas, como vidrio, billete de polímero, acero inoxidable, tarjetas de crédito y billetes de papel. La persistencia en el vidrio es un hallazgo importante, dado que los dispositivos de pantalla táctil como teléfonos móviles, cajeros automáticos de bancos, cajas de autoservicio de supermercados y kioscos de facturación en aeropuertos son superficies de alto contacto que pueden no limpiarse con regularidad y, por lo tanto, representan un riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Se ha demostrado que los teléfonos móviles pueden albergar patógenos responsables de la transmisión nosocomial. Los datos presentados en este estudio son significativamente más largos que los reportados por otros virus respiratorios como el de la influenza AH3N2, que demostró una supervivencia de hasta 17 días a temperatura ambiente, informó Elizabeth Ortiz.
Grandes cambios ha traído esta pandemia de COVID-19. Muchas personas perdieron su empleo y otros redujeron el salario a más de la mitad, lo que ha ocasionado que se generen grandes deudas y una crisis económica. Pérdida de empleo, sueldo al 50% o menos, rutinas alteradas, cancelación de eventos y viajes. Son algunos de los cambios que ha sufrido todo el mundo por la pandemia por el nuevo coronavirus. Y para muestra, un botón. El coronavirus me ha cambiado mucho la vida, simplemente con el hecho de los trabajos. Yo perdí mi trabajo. Mi marido a veces tiene trabajo, a veces no. La verdad, estamos muy limitados y pues esperando a que pues esto se componga para poder componernos nosotros, tanto yo poder empezar a trabajar, que mis hijos vayan a la escuela para yo tener tiempo para poder trabajar y ahora sí salir de lo que nos endeudamos por el coronavirus. Pero no solo las familias se han endeudado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, sino que los propios países han visto crecer su endeudamiento. Cuando se desató la gran recesión en 2008, la deuda pública de América Latina giraba en torno al 40% del Producto Interno Bruto. Hoy, en medio de la pandemia de coronavirus, la región está en una situación mucho peor que en ese momento. La deuda promedio es de 62% del PIB, según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el segundo trimestre del año, informó Rocío López Fonseca. Doctora, regresamos a nuestra charla con la psicóloga Norma Rubalcaba y decíamos casi ya para concluir, doctora, algunas recomendaciones para las personas que hoy la están pasando mal, ya sea por la pérdida de algo, sea, ya sea material, o sea, la pérdida de un amigo, de un familiar, y también, pues, sobre todo aquellas personas que también en medio de la soledad lo están pasando mal, doctora. Sí, es muy importante pues enfatizar en que tenemos que recuperar los vínculos sociales, fortalecerlos, ¿no? Tejer redes, ahorita es un muy buen momento, tendrá que ser mediado por la tecnología y pues por todas las medidas sanitarias, pero que no olvidemos que justamente el pilar de la resiliencia, de esa capacidad y ese proceso de poder salir adelante ante la adversidad siempre van a ser los vínculos sociales. Entonces, hay estudios que nos dicen pues que parte de los cambios que ha habido ha sido que hemos fortalecido las relaciones con las personas cercanas, ¿no? De repente a lo mejor no hablábamos todos los días, ¿no? Con una persona amada y ahora se está buscando esos vínculos, especialmente pues con las personas que están pasando esta situación sola, pero también se ha observado como una disminución de la interacción con los conocidos, o sea, de alguna manera los espacios o las líneas que tenías de conexión interpersonal se están redirigiendo, ¿no? Hacia las personas significativas y también es un buen momento para retomar con aquellos, por ejemplo, los amigos, ¿no? Esta nueva normalidad que ya la tenemos aquí al frente, de podernos, incluso se hace como más factible, ¿no? O sea, antes la dificultad para ponerse de acuerdo, etcétera, ahora es como mucho más fácil, ¿no? En el momento de las interacciones en línea y esa parte siempre va a ser como una de las primeras recomendaciones. La otra, que hemos insistido mucho como sala de situación, es priorizar también la salud mental sobre las cuestiones que tienen que ver con desempeño o, por ejemplo, en este caso, las cuestiones académicas, etcétera, o sea, tomárnoslo con calma, hacer un espacio para parar, para podernos separar a un espacio que podemos estar solos con calma, estos ejercicios, ¿no? de poder recuperar o de regularnos emocionalmente, que obviamente a veces se tienen que negociar al interior de las familias. ¿Sabes qué? A este espacio necesito estar solo, los demás necesitan reorganizarse porque no voy a estar yo ahí en ese momento. O sea, esta capacidad de negociación con las y los demás tendría que ser también una parte de fortaleza. Belén, insistir muchísimo. Los procesos de psicoterapia nos ayudan a reorganizarnos, ¿no? A replantear las formas de ser, de querer estar,
con las y los demás. Entonces, que no dejemos esa posibilidad que ahora tenemos. Afortunadamente hay una oferta mucho más grande con las líneas pues que ha establecido el gobierno del estado, el 075 para la comunidad de universitaria. También tenemos las líneas de atención, que estas son de manera remota por el momento, pero también a nivel privado pues hay colegas que ya están trabajando también de manera presencial, y que no para quienes prefieran como esta posibilidad, no perdamos esa oportunidad de acudir a un servicio profesional de ayuda que nos va a ayudar, se me fue la palabra, sí, redundantemente nos va a apoyar para pues poder solventar estas dificultades, las relaciones con los demás, iniciar este proceso de psicoterapia, desmitificar que es para personas que están enfermas o con algún trastorno mental. Es a veces cuando no podemos con estas emociones que nos desbordan y no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda profesional, y que podamos, ahorita es una muy buena oportunidad para acceder a ella. Doctora, ¿hay algunos signos, algunas señales que debemos tomar como de alerta, tanto en lo individual como en el resto de la familia, que nos esté indicando que algo no está marchando bien? Esto también, fíjate, nos pone otra habilidad socioemocional, que es la de estar atentos a nuestras propias emociones, ¿no? Saber que este malestar que estoy experimentando implica, lo vamos a percibir corporalmente incluso, ¿no? O sea, siempre las emociones tienen un correlato fisiológico. Esto que yo pueda voltear a verme a mí mismo, a mí misma, identificar si esto que estoy sintiendo es malestar o es bienestar. Y si es malestar, ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿De qué emoción se trata? ¿Qué es lo que me lo está causando? Y a veces es intangible esto de no saber qué me lo está causando, que puede ser parte pues de lo que genera más desesperanza, más frustración, de decir es que no sé por qué me siento así. Y es justamente cuando necesitamos pues alguien que nos vaya orientando a identificar las causas y las formas de afrontamiento de esa emoción. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de menores, ¿no? Cuando vemos cambios importantes en sus formas de llevar las rutinas, ¿no? Que por ejemplo, que hay un importante aislamiento con el tema de la familia, con los amigos de manera remota, que empiezan a dejar de comer o a comer de más, los hábitos, por ejemplo, de sueño que se vean alterados, etcétera. Estos son señales que nos pueden decir que necesitamos ayuda profesional. Pero sí, arroparnos, ¿no? Como familia, por ejemplo, de saber identificar qué es lo que estamos sintiendo y que es normal que ahorita nos estemos sintiendo así. O sea, no es lo deseable, pero también lo que sí sería también normal es que acudamos a la ayuda profesional, a que podamos externarlo, a platicarlo con el otro. Eso ayuda a que el otro de manera empática me acompañe, ¿no? Se nos haga menos difícil este proceso. Y la importancia de que sea alguien ajeno al grupo con el que convivimos cotidianamente, ¿no? Sí, en la familia no se cuenta con ese soporte que pueda dar acompañamiento, que contamos con profesionales de la salud mental que pueden hacer ese acompañamiento. Y por último, doctora, también en el caso de un sentimiento que ha sido como de los más constantes, la ansiedad, que también, además de la ayuda profesional o de la ayuda de algún integrante de la familia, saber que también se puede a través de algunos ejercicios de respiración calmar estos procesos que a veces invaden, ¿no? De manera súbita. Sí, específicamente para la ansiedad, pues podemos identificar a uno que ha ayudado mucho y que hay estudios validados científicamente, por ejemplo, son los ejercicios de meditación, ¿no? Para quienes no están acostumbrados, pueden buscar tutoriales en YouTube donde dan instrucciones de manera muy precisa de cómo respirar, y ir empezando por las que son cortitas, porque hay meditaciones que son de 1 hora o algo así, pero para quienes no están acostumbrados a empezar con poquito, que básicamente lo que nos plantean son retomar la respiración consciente, ¿no? Que eso es son los de los primeros auxilios en ese sentido. Cuando podemos respirar de manera consciente, ayuda mucho a que baje esa sintomatología de ansiedad, de desesperación, de inquietud, de no saber qué hacer con esto, porque también justamente una de las características de la ansiedad es la percepción de que algo peligroso me va a pasar, ¿no? Entonces, como ahorita lo tenemos como de manera muy generalizada, ¿no?
esta parte, entonces sí auxiliarnos con esas pequeñas meditaciones y estar muy, muy atentos a la expresión emocional de los demás, sobre todo cuando se trata de depresión, porque eso también puede detonar conductas de riesgo importantes. Claro, y ahí también, por supuesto, como usted ya lo ha mencionado, buscar la ayuda profesional, que hay que decirlo, en la mayoría de los países se han abierto estas líneas especiales de auxilio, no solamente para las personas que creen haber contraído COVID, sino también para aquellas que están pasando por una situación emocional difícil, que yo creo que en general es la población mundial. Doctora, como siempre, muchas gracias, un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Es la psicóloga Norma Rubalcaba. Por supuesto, agradecer como siempre a usted que nos ha acompañado y aprovechar para agradecer también a las televisoras públicas que día con día se suman a esta señal. Recibimos sus comentarios, sus opiniones y como siempre es un gusto saber que tenemos esta retroalimentación permanente. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.